Hola, hoy vamos a hacer una estantería de cajas de fruta. Aquí tengo unas cajas. La voy a hacer para meter botes de conserva porque tengo un puñado y quiero que estén bien controlados. Entonces la idea es cortar así para que cuando encajes la otra poder meter y sacar la mano. Como aquí, esta está empezando aquí, ¿vale? Para que tengáis una idea, así. Voy a recortar este trozo que aquí ya lo he hecho. Va a hacer un poco de ruido. Las gafas de protección primero. Yo al menos tengo los ojos muy delicados y hay que preservarlos, que son muy importantes. Vamos allá. Quitamos este trozo, lo rebabas, ha quedado bien pulido. He usado, la máquina la tenía con un disco de piedra y he probado y ya iba bien, entonces no he usado otro, ya está bien este. Y bueno, pues nada, le he quitado el sobrante y así tenemos pues un tope para que no se nos vengan los botes, pero tenemos buen acceso a coger las conservas. Y nada, ahora vamos a ir montando. Bueno, no os he dicho antes, que se me ha despistado. Una vez la corto, me he ido a lavarla, porque claro, estas cajas las tenía yo ahí, tienen polvo y bueno, quiero tenerlo un poco curioso, entonces las he lavado ahí en el lavadero con un estropajo bajo el agua, bueno, un estropajo, un cepillo, pam pam, la madre bien. Y luego, pues bueno, hay que fijarse que las montemos bien, que no nos confundamos y pongamos una para un lado y otra para otro, ¿vale? Eso, a ver, es una tontería, parece muy básico, pero si no nos fijamos nos puede pasar. No me ha pasado, pero puede pasar. En fin, lo montamos así, lo ponemos así. Entonces, donde caiga el agujero de aquí abajo de la caja, para poder coger a la otra, para no poner tan largo, porque yo soy así, pues hago un agujerito aquí. Entonces aquí igual. He usado una broca de madera, que tiene el pinchito, porque así clavamos y no se nos va. Con una broca de metal, por ejemplo, se nos iría. Esto es plástico, pero nos sirve igual. Esta es la broca que es para madera, que tiene este pinchito en la punta para clavarlo en la madera y no se nos escape. Y es la que utilizo para agujerear el plástico, porque también puedo clavar el pincho y así no se nos va. Entonces he dejado por aquí unas bridas, aquí. Unas bridas, si no tenemos bridas, pues con un alambre también nos sirve. La brida es más rápido, pero serviría igual. La pasamos por el agujero, encajamos la caja y tiramos todo lo fuerte que se pueda, ¿vale? Cuando ya está a tope, lo ponemos bien, que no sobresalga mucho y cortamos el sobrante. Y con esta otra, pues lo mismo. Esta está al revés, cosas que pasan. Las bridas las meteremos por la parte dentada, porque así entran por aquí y se frenan con el dientecillo que hay dentro. Siempre la parte dentada, o sea, así no. ¿Veis el dientecillo que hay? Ahí. Pues así, la punta irá por aquí dentro. Quitamos lo que sobra, damos vuelta y hacemos el otro lado. Igual. A ver si lo pillo hasta para aquí al lado, más fácil. Que hay cosas que las hago mejor con la izquierda, aunque no soy esquerrana, pero ahora está girada. A ver si se deja. Se me ha girado, se pone mal. Ahora encajamos
y apretamos todo lo fuerte que se pueda. Y cortamos el sobrante. Hacemos esta otra, lo mismo. Pasamos por aquí. Pasamos por aquí. Tensamos a tope. Bien fuerte. Y cortamos. Entonces yo en mi sótano, que es donde lo voy a poner, antes de cortarlas y todo, he calculado las que me hacían falta. Las tengo aquí ya todas cortadas, entonces las montaré todas. Cuando tenga toda la altura, entonces ya colocaré. Y para que no se nos venza, haremos unos agujeros en la pared y pondremos unos tornillos con unas arandelas gruesas para que no se nos vaya a venir la estantería con los botes llenos y se nos rompan, ¿vale? Quedará firme porque quedará, ya veis, esto está súper fuerte, no se va a soltar. Y una vez puesto en el sitio y collado a la pared, quedará perfecto. Ya lo veréis. Ya tenemos montada nuestra estantería, está toda compacta, como podéis ver. Voy a marcar para agujerear y sujetarla para que no se nos venga, como ya expliqué, ¿vale? Hacemos una cruz aquí y otra aquí, la pared ya está seca. Y ahora ya, como veis, tenemos ahí las cruces. Bueno, esto se raspó porque fue una impaciente y lo puse de números, pero bueno, no se va a ver tampoco. Y ahora vamos a agujerear. Para agujerear la pared utilizaremos una broca de vidia, que es la que tiene la punta así plana, ¿ves? Que tiene esta parte así, con dos laterales duros. Colocamos un par de tacos. Me he traído el martillo, como no. A ver si tengo algo por aquí con el destornillador mismo. Ahí. Y ahora he traído, esto es un poco bastorro, pero es lo que tenía, entonces pondré así para que no se nos cuelen los tornillitos. Y pondré la caja y lo sujetaré. Unos tornillos bastante largos para que me lleguen bien. Y en principio creo que no se me cuelan por el agujero. Vamos a ver, no lo he probado. No, va bien. Pues nada, lo ponemos aquí. A ver si veo el agujero. Y atornillamos bien fuerte para que quede la caja anclada a la pared y no se venga. A ver, como el otro. Vale, apretamos bien firme y ya tenemos. Ya no se nos puede venir. Ahora colocaremos los botes en cada uno de los apartados. Bueno, pues ya tenemos nuestra estantería llena, hasta tal punto que aún nos han quedado botes por colocar, pero luego ya haremos otra o las que necesitemos. Aquí he puesto pimiento asado, peras en almíbar, zanahoria rallada, encurtida también. Estos son rubellons, son níscalos en castellano, tomate frito, alcachofa y aquí hay también más rubellons y rábanos encurtidos. En fin, hemos hecho bastante conserva y digo, y aún falta poner más, pero bueno, por ahora
Aquí ya tenemos orden, luego ya ponemos más, ya veis lo bien que ha quedado la pared. Y bueno, pues nada, por ahora esto es lo que hay. Hasta luego.